Muy buenas, hoy soy Jorge Vladimir Hernández, estudiante de la carrera de Ingeniería Agroindustrial del Centro Regional del Litoral Pacífico. Actualmente estamos cursando la clase de Bioquímica de los Alimentos. Hoy vengo a hablar sobre algo que respecto de las enzimas y de las proteínas. Dice, las proteínas constituyen, junto con los ácidos nucleicos, las moléculas de información en los seres vivos. Estas fluyen siguiendo los principios establecidos por Watson y Crick. Se almacenan en unidades denominadas genes en el ácido desoxirribonucleico y se transcriben para formar diversos tipos de ácido ribonucleico, y los ribosomas traducen el mensaje formando proteínas. Ahora, las enzimas es una proteína que actúa como catalizador biológico, dice, llevando a cabo reacciones bioquímicas y a muy altas velocidades. No se consume durante la reacción y en general presenta un elevado grado de especificidad. Su nombre proviene del griego que significa en la levadura, dice, ya que a mediados del siglo XIX, cuando se acuñó el término, se pensaba que estos compuestos solo actuaban en el interior de las células. Louis Pasteur distinguió los dos tipos de actividades. Objetivos generales: estudiar de manera general las proteínas, su concepto, propiedades funcionales y nutricionales. Indagar sobre las enzimas, su concepto, características, nomenclaturas, clasificación, las enzimas como catalizadores, etc. Una pequeña introducción sobre las proteínas. Dice, las proteínas constituyen junto con los ácidos nucleicos las moléculas de información en los seres vivos. Estas fluyen siguiendo los principios establecidos por Watson y Crick. Dice, se almacenan, como lo habíamos dicho anteriormente, en unidades denominadas genes en el ácido desoxirribonucleico. El proceso se conserva en todos los sistemas vivos por medio de un código genético universal de 64 codones, que indica la manera de traducir los 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas. Las proteínas juegan un papel central en los sistemas biológicos. Los microorganismos tienen un número mínimo cercano a las 3.000 clases de proteínas, que abarcan todo tipo de funciones, estructuras, transporte, motilidad, defensa, reconocimiento, almacenamiento y la función catálica que llevan a cabo las enzimas. Aminoácidos son las unidades más simples de la estructura química común a todas las proteínas, dice. En el código genético están codificados los 20 distintos aminoácidos, también llamados residuos, que constituyen los eslabones que conforman péptidos, que cuando forman cadenas polipépticas y alcanzan altos pesos moleculares, se denominan proteínas. Las estructuras de los 20 aminoácidos se presentan, dice, los datos relevantes a su estructura base de su comportamiento químico. Péptidos y enlaces. Los aminoácidos se unen covalentemente formando un enlace amida entre los productos amino y carboxilo. Este enlace suele denominarse enlace péptico, y los productos que se forman a partir de esta unión se llaman péptidos. Para la unión de dos aminoácidos, por ejemplo, gli más ala, el producto es un dipéptido denominado glicilanina. Perdón. La reacción puede considerarse una simple eliminación de una molécula de agua entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro. Detección y cuantificación de aminoácidos, péptidos y proteínas. Los grupos amino carboxilo de los aminoácidos libres y los sulfídrico, fenólico, hidroxilo, tioter, imidazol y guanidino de los grupos R en las proteínas son capaces de reaccionar químicamente con otras moléculas. La inestabilidad química
de péptidos y proteínas ha sido revisada exhaustivamente. Algunas de estas reacciones se utilizan en la industria alimentaria para modificar las propiedades hidrofobicida de las proteínas y péptidos. Asimismo, es posible utilizarlas para cuantificar aminoácidos o residuos específicos en las proteínas. Por ejemplo, las reacciones de los aminoácidos con la ninhidrina o con la fluorescamina son utilizados regularmente en la cuantificación de aminoácidos. Organización estructural, dice. La conformación asumida por las proteínas nativas comprende diferentes tipos dentro de su molécula que definen sus propiedades inmunológicas, enzimáticas u hormonales. Una pérdida de conformación modifica estas propiedades, como puede suceder con la actividad biológica de las enzimas, que se basa por su conformación tridimensional establecida por un delicado balance fisioquímico en su molécula, sensible a cambios en su entorno. Estructura primaria, dice. El primer nivel de organización de una proteína es la secuencia de aminoácidos dictada por la secuencia de ADN del gen que la codifica, es decir, el orden que se encuentran unidos los aminoácidos de la cadena polipéptica. Esta es una propiedad controlada genéticamente, altamente reducible y única para cada proteína. Los cambios en sus secuencias conducen a la evolución de las proteínas. Estructura secundaria. Se refiere al ordenamiento regular y periódico de las proteínas en el espacio a lo largo de su eje, y que se estabiliza por diversas fuerzas, en las cuales las electrostáticas, los puentes de hidrógeno, las interacciones hidrofóbicas y las dipolos son las más importantes. En este tipo de estructura, los carbonilos y los iminos de los enlaces pépticos establecen puentes de hidrógeno intramusculares entre las vueltas consecutivas de la cadena. Estructura terciaria. Este término se refiere al modo en que la cadena polipéptica se dobla sobre sí misma para reducir una estructura plegada y compacta, característica de las proteínas globulares. La estructura terciaria de la lactoglobulina. Dicha proteína es almacén de frijoles bayos. A diferencia de las proteínas fibrosas que presentan una estructuración lineal, las globulares tienen sus cadenas compactas con un alto grado de organización. Estructura cuarenaria. A diferencia de las anteriores, esta estructura no necesariamente existe en todos los polipéptidos y se refiere a la asociación de dos o más cadenas. Las interacciones que estabilizan las cadenas polipépticas plegadas en las proteínas con múltiples subunidades son de los mismos tipos que las que estabilizan la estructura terciaria, puentes salinos o interacciones electrostáticas, puentes de hidrógeno, no fuerzas de Van der Waals, interacciones hidrófobas y en ocasiones enlaces disulfuro. Estas interacciones proporcionan la energía necesaria para estabilizar la estructura de múltiples subunidades. Desnaturalización. En el caso de las proteínas, la palabra desnaturalización indica que es la estructuración se aleja de la forma nativa, dice, debido a un importante cambio en su conformación tridimensional producido por movimientos de los diferentes dominios de la proteína, que conlleva un aumento en la entropía de las moléculas. Este cambio conformacional trae como consecuencia pérdidas en estructura secundaria, terciaria o cuaternaria, pero no cambia en la estructura primaria. Es decir, que la desnaturalización no implica una hidrólisis del enlace péptico, se afectan las interacciones no covalentes responsables de la estabilización de la estructura. Modificaciones químicas. El procesamiento de los alimentos frecuentemente introduce cambios en las proteínas a través de las operaciones que involucran la aplicación de calor
para cocer, evaporar, secar, pasteurizar o esterilizar, o bien en las operaciones de fermentación, irradiación, etc. Tratamientos térmicos moderados. Generalmente estos tratamientos son benéficos y deseables debido a que la desnaturalización de las proteínas facilita la digestión y mediante el escaldado se logran inactivar enzimas como la polifenoxidasa para evitar un oscurecimiento no deseable como sucede con los champiñones. Pirólisis. Los tratamientos térmicos drásticos como el asado de carnes y pescados a la parrilla o a fuego directo y horneado alcanzan temperaturas mayores de 200 grados centígrados que dañan notablemente las superficies de los alimentos y los aminoácidos sufren pirólisis convirtiéndose en mutágenos de acuerdo a la prueba de Ahmed. Los imidazadores son otros mutágenos indeseables en los alimentos. Provienen de la condensación de creatinina, azúcares y aminoácidos a temperaturas entre 190 a 200 grados centígrados. Propiedades funcionales de las proteínas. La funcionalidad de una sustancia se define como toda propiedad nutricional o no que interviene en su utilización. Este comportamiento depende de las propiedades físicas y químicas que se afectan durante el procesamiento, almacenamiento, preparación y consumo del alimento. Las propiedades funcionales permiten el uso de las proteínas como ingredientes en alimentos, aunque generalmente se incorporan en mezclas complejas. Las características sensoriales resultan de más importancia para el consumidor que el valor nutricional. Clasificación de las proteínas con base a su solubilidad. Son albuminas, glubulinas, glutelinas y prolaminas. Propiedades nutricionales. Las proteínas poseen un papel fundamental en la nutrición ya que proporcionan nitrógeno y aminoácidos que podrán ser utilizados para la síntesis de proteínas y otras sustancias nitrogenadas. Cuando se ingieren aminoácidos en exceso o cuando el aporte de hidratos de carbono o grasa a la dieta no es suficiente para cubrir las necesidades energéticas, las proteínas se utilizan en la producción de energía. Proteína en algunos alimentos. Las proteínas resultan útiles tanto en forma nativa como modificada por tratamientos químicos o enzimáticos. En el mercado se busca constantemente la incorporación de nuevas fuentes de proteínas y su introducción dependerá del aspecto de inocuidad y el costo-beneficio de la explotación de las mismas, particularmente a nivel regional. Las enzimas, son una proteína que actúa como catalizador biológico llevando a cabo reacciones bioquímicas a muy altas velocidades. No se consume durante la reacción y generalmente presentan elevado grado de especificidad. ¿Cuáles son su nomenclatura? En general se ha nombrado en las enzimas de manera empírica y poco sistemática, ya que en algunos casos se ha tomado como raíz del nombre el del sustrato que reconoce la enzima y se le agrega el sufijo asa. Las enzimas como catalizadores. Las reacciones químicas pueden llevarse a cabo con o sin la ayuda de catalizadores, pero el poder catalítico de las enzimas es sorprendente. Quizás la más espectacular de todas sea la enzima que descarboxila la oratidina fosfata, sustancia que tardaría 78 millones de años en degradar en descarboxilarse a temperatura ambiente, mientras que la enzima descarboxiliza permite que la reacción ocurra 10 veces más rápida. Especificidad. Las enzimas tienen la capacidad de catalizar las reacciones químicas de manera muy específica, es decir, su intervalo de acción se limita a un determinado tipo de compuesto que debe reunir ciertas características estructurales para que pueda ser utilizado por sustrato. Sitio activo, dice. Se ha mencionado que las proteínas con actividad catálica
son esencialmente globulares con una superficie irregular que representa protuberancias y cavidades. Bueno, gracias, espero que les haya agradado mi participación y entendido un poco sobre proteínas y enzimas.